Hablemos más sobre ellos y otros temas que quedan ahí pendientes justo para la Suprema Corte, sumando a la conversación a Sergio Charbel Olvera Rangel, maestro en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos y Democracia, socio de Arteaga y Olvera Abogados SC, a quien está esta mañana con nosotros en Mega Noticias Informa. Maestro, muchas gracias por estos minutos que nos brinda. Primero, preguntar su impresión de ver la llegada justamente de una mujer a presidir la Suprema Corte de Justicia. Se ve como un hecho histórico, pero más allá de esto también, ¿qué podemos esperar considerando lo que propone ella se haga con la Suprema Corte de Justicia? Un gusto, estimado Francisco, te deseo un feliz año a ti y a tu auditorio. Este es un hecho histórico porque es la primera vez que tenemos como presidenta de la Suprema Corte una mujer, cuestión que no se había logrado, se ha roto ese techo de cristal que la propia ministra mencionó en su discurso de apertura de su administración, lo cual pues representa un gran avance, un gran logro para la equidad de género. Esperemos que este sea pues un trampolín también para que en un futuro puedan las mujeres llegar a ser presidentas de la República. Y bueno, es un hecho histórico por esa razón, pero también porque llega una mujer con una trayectoria forjada en el Poder Judicial, con una amplia trayectoria, fue juez de distrito, magistrada y ahora pues ministra a partir de 2015, lo cual pues representa una gran oportunidad para que una mujer bien forjada en el Poder Judicial pueda dirigir de forma adecuada y de forma independiente a el Poder Judicial, porque recordemos que como presidenta de la Suprema Corte es también representante de uno de los poderes de la Unión, que es el Poder Judicial de la Federación. Así es que bueno, esperamos de ella que se conduzca con una independencia, neutralidad política, que mucha falta le hace a la Suprema Corte. Y justo es una palabra clave que nos deja justo su llegada porque expuso su interés, pero también yo ya lo leía, aseguró que su objetivo es mantener su independencia. ¿A qué podríamos referirnos con esto? ¿Es de verdad marcar la línea de entre un poder a otro, considerando lo que ha sucedido en fechas y años recientes entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como el Judicial? Sí, marcar la línea y sobre todo que tenga una representación en donde el Poder Judicial se vea como un contrapeso hacia el Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y no como un aliado al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, sino que realmente se ejerza una función en donde el Poder Judicial pues, represente el poder restaurador de aquellas anomalías que se presentan por las funciones ejecutivas y legislativas. Y bien, si bien la Suprema Corte es un órgano colegiado, su representación es muy relevante para dirigir de forma adecuada la política del Poder Judicial. ¿Y a qué me refiero con la política? ¿Cómo se va a conducir frente a las acciones que tome el Poder Ejecutivo? Si se va a conducir de una manera ligada hacia las políticas del Poder Ejecutivo o si va a representar pues una función en donde se proteja la Constitución y a los derechos humanos frente a cualquier política del Ejecutivo o a cualquier decisión del Legislativo. Maestro Sergio, también de lo que estábamos nosotros platicando, el ver cuándo fue que votó a favor y otro en contra respecto a ciertos proyectos y lo que se presentaba ante la Suprema Corte de Justicia, ¿esto define algo sobre la propia ministra, el ver hacia qué votó en favor y a qué en contra, a qué se opuso y a qué estuvo en favor? ¿O no podríamos situarnos en alguna especie como de perfil en base a eso? Para mí es un perfil muy neutral en cuanto a la toma de postura política. Me parece que es un perfil que ha optado por realizar votos e inclusive realizar proyectos que le han tocado a ella de sentencias muy relevantes, apegadas al Estado de Derecho, es decir, apegadas a la protección de la Constitución y de los derechos humanos. Me parece que todas sus intervenciones han sido intervenciones razonables, fundadas y motivadas, y que no tiene esa necesidad de justificar algunos votos apegándose a alguna ideología política. Entonces, para mí me parece un perfil sumamente idóneo, insisto, neutral políticamente, y que por esa formación dentro del Poder Judicial pues, le ha permitido también gestar una actitud sumamente independiente, que es una función que debe de tener todo juzgador,
y que ahora como ministra presidenta, pues bueno, esperamos de ella una administración sumamente independiente y autónoma del Poder Judicial, perdón, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Maestro, y en el corto plazo, ¿cuál es el tema que seguramente les tocará ya atender directamente, que esté en puerta y que es de gran relevancia? Porque vaya que hay muchos, pero ¿de cuál es del grupo de temas que tendrá que tratar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuál podríamos decir será el primer desafío para esta nueva administración? Bueno, se viene el tema de la reforma electoral, que todavía está por, digamos, definirse esos plan B o plan C que se han presentado en el Poder Legislativo y que pues representan una bandera sumamente importante para el Poder Ejecutivo. Si estos se llegan a gestar en la forma en cómo ya se han tratado en el Congreso de la Unión, pues seguramente va a haber controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad que van a llegar a la Suprema Corte y que la Suprema Corte debe tomar una decisión determinante frente a esas políticas de Estado referentes a la materia electoral. Y algo que estaremos muy atentos, sobre todo porque es, como ya dijimos, histórico, pero también marca algo que esperemos quede ahí bien sentado, la división de poderes. Maestro, muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar para ampliar y conocer más sobre este tema y tener su perspectiva al respecto. Esperamos tener próximos espacios para conversar con usted. Que tenga una excelente semana. Muchas gracias, igualmente. Saludos.